Doctor G, científico profesional, cazador de preguntas, curioso e insaciable. Señor de acá, sujeto experimental profesional, de comprobada eficiencia, dispuesto a las acciones más temerarias, asumiendo riesgos y sacrificios en beneficio de la ciencia. Señor de allá, sujeto experimental aficionado, de relativa eficiencia, soñador empedernido y en busca de un trabajo mejor. Proyecto G. Los espejos nos han acompañado desde siempre, en la historia, en la mitología, en la literatura. ¿Cuántos mitos que hay alrededor de los espejos? Por ejemplo, el de Isis, que en la mitología egipcia era la esposa y la hermana de Osiris. Osiris era enemigo de Set, quien lo retó a muerte y lo despedazó, esparciendo sus pedazos por todo el mundo. Pero Isis, armada con un espejo en su barca, logró reunir los pedazos y volverlo a la vida. También podemos recordar la historia de Perseo y de Medusa. Medusa era una de las gorgonas y era la más terrible. En lugar de pelo, tenía culebras en la cabeza. Y cada vez que miraba a una persona, la dejaba convertida en estatua de piedra. Para vencerla, Perseo fue armado con un espejo de bronce y pudo reflejar a la Medusa en este espejo. Con esto, logró no verla y vencerla. Una vez que se quedó dormida, le cortó la cabeza. En el año 213 a.C., la ciudad de Siracusa fue sitiada por los romanos. Los romanos no contaban con que allí vivía Arquímedes, quien puso una serie de espejos cóncavos en la costa y con estos espejos logró incendiar, según un mito, la flota romana. Finalmente, ¿cómo no recordar a Narciso? Aquel de quien todos se enamoraban, las doncellas y los muchachos por igual. Se dice que una de las que se enamoró de Narciso fue la ninfa Eco, que había sido castigada y no podía hablar, sino repetir lo que otros decían. Cierta vez Narciso entró en el bosque, escuchó un ruido y dijo: ¿quién está aquí? Y Eco le contestó: aquí, 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 y apareció en el bosque. Pero Narciso la rechazó también, y él fue castigado, y se enamoró de su propio reflejo en una fuente. Tanto se enamoró que terminó arrojándose a las aguas, y allí donde se arrojó nació una flor, que por supuesto se llamó Narciso. Ahora vamos a analizar una serie de experiencias, experimentos con los espejos para ver qué es lo que la ciencia tiene que decirnos sobre estas reflexiones sobre nosotros mismos. Todo esto de los espejos me genera algunas preguntas. Algunas tienen que ver con ese reflejo que nos mira cuando todas las mañanas nos reflejamos en el baño. A ver, señor de allá, por favor, ¿qué ve en el espejo? Mire, mirarme en el espejo es una experiencia dolorosa porque veo una persona desgraciada. Bueno, no nos vamos a detener en eso. Yo soy biólogo, no me ocupo de estas cosas, bueno, pero obviamente está mirando una cara. Señor de acá, por favor, ¿puede medir el rostro de su compañero? ¿Cómo no, doctor? Vamos a ver. Hacemos la prueba y son aproximadamente unos 14 centímetros. Gracias. Ahora dígame, ¿qué ve en el espejo? Ay, bueno, es una impresión muy desagradable, ¿eh? No, me refiero al rostro que ve. ¿Podría medirlo también? Sí. Y estaríamos en unos 7 centímetros, sí. ¿No les parece muy extraño esto de que el reflejo de la cara mida mucho menos que el objeto real? ¿Será que hay jíbaros o reductores de cabeza dentro de los espejos? No, la explicación es mucho más sencilla. Los espejos planos devuelven una imagen virtual a la misma distancia que la real, pero hacia el otro lado. Al medir sobre el espejo con la regla, estamos en el ángulo subtendido desde los ojos, en el lugar donde se intersecta con el espejo. De ahí que ese rostro que nos mira todas las mañanas desde el espejo del baño sea más chico.
Veamos otra duda que también tiene que ver con los espejos. Buenas, en este caso... permiso, Sí, disculpe, doctor, que lo perdón, interrumpa. Sé ¿está que autorizado usted para estar acá? No, pero tengo un tema que hablar con usted. No que es me preocupa un buen momento, muchísimo. estamos en medio de una explicación científica. No, bueno, acá. pero eso no importa porque Sí, sí, mi realmente problema, importa. mire, No es un, yo le voy a tener. insistiría, No, doctor. le tengo que pedir que se retire. ¿Puede venir más tarde, por favor? Bueno, mire, lo voy a esperar. Por favor, retírese. Pero Muchas gracias. Por favor, acuérdese, retírese. recuerde que me preocupa Por favor. mucho. La cuestión que nos ocupa en este momento es si un espejo debe ser de un tamaño de cuerpo entero para reflejarnos de cuerpo entero, o si podemos ahorrar un poco y tener un espejo un poco más chico. Contra el sentido común, en realidad el espejo puede ser la mitad de la longitud de nuestro cuerpo y aún así reflejarnos de cuerpo entero. Esto sucede porque los rayos de luz se reflejan en forma diferente. Los rayos de luz de la parte inferior del cuerpo se reflejan en la parte inferior del espejo, mientras que los rayos de luz que van desde los ojos hasta el tope de la cabeza se reflejan en la parte superior del espejo. Esto es independiente de la distancia del espejo. Como vemos, con un espejo pequeño pero eficiente podemos ver nuestro cuerpo entero. Y de paso nos sacamos las dudas sobre si el tamaño importa. No se terminan acá los misterios de los espejos. Disculpe, señor, disculpe. ¿Ahora sí me puede atender un minuto? No, ya le dije que no es un buen momento. Estamos en una explicación científica. Por favor, vuelva más tarde. Otra de las características de los espejos es que invierten el sentido de izquierda y derecha. Si yo levanto la mano derecha, el otro detrás del espejo me devuelve la mano izquierda. Lo mismo sucede con las palabras. Una palabra reflejada en el espejo se ve al revés, lo cual dificulta muchísimo su lectura. Sin embargo, no todas las direcciones se invierten por igual en el espejo. El sentido arriba y abajo, la cabeza y los pies, no se invierten de la misma manera. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sí se invierte el sentido izquierda-derecha? Los rayos de luz de un objeto salen en forma paralela, rebotan en el espejo en forma perpendicular y vuelven también paralelos. De esta manera se invierte el sentido derecha e izquierda. ¿Pero hay alguna manera de impedir esta inversión que hacen los espejos entre la derecha y la izquierda? Sí, si usamos dos espejos a 90 grados, formando un diedro que genere el reflejo del reflejo. Hagamos la prueba. Así las letras se ven al derecho y no al revés. Así estamos engañando a la óptica, que a su vez nos engaña a nosotros. Interesante, ¿verdad? Doctor, por pura curiosidad profesional, ¿era necesario este cartel en esta ocasión? No se preocupe, es rigurosamente científico. Volvamos al espejo en otras épocas de la historia. En la antigüedad se fabricaba con muy diferentes materiales, otros metales o chapas o demás utensilios. Veamos. Señor de allá, venga, por favor. Sí, cómo no. Mírese aquí, por favor, y dígame qué es lo que ve. No veo nada. Solo veo una mancha amorfa. Siento que mi personalidad se diluye. Bueno, no se que mi preocupe, espíritu no se filosofe, transforma, es una chapa nada más. Efectivamente, estos materiales se deformaban mucho y por otro lado, en contacto con el aire, se opacaban. Esto hacía que la imagen se deformara completamente. A ver. Pero ese no soy yo, doctor. Disculpe, me siento mal. Me siento mal, doctor, disculpe. Ya nos hemos reflejado en esta historia de los espejos, hemos visto la óptica Disculpe, de las doctor, me imágenes. preguntaba si ahora me sí, puede usted. atender, ¿sabe? Porque Bueno, lo estoy ya estamos esperando. terminando, ya ahora sí, pero ¿quién es? ¿Qué está haciendo acá? Bueno, justamente, yo poseo un negocio de espejos, de familia, ya que mi padre y mi abuelo fabricaron espejos. Ah, hubiera empezado por ahí. Sí, bueno, no me dio la oportunidad. A raíz de esto que usted está diciendo acerca de los secretos y los misterios de los espejos, me gustaría, si puede entender o comprender usted, que eso está perjudicando mi negocio. Disculpe, la verdad no me di cuenta de eso, lo molestaba, la verdad le pido mil perdones. Sí, bueno, en todo caso, si usted sería tan amable de reivindicar este asunto y en todo caso explicar a la audiencia cómo se fabrica un espejo. No, en presencia de un experto de fabrica espejos, por favor, se lo dejo a usted. Bueno, le agradezco lo de experto. Es muy sencillo fabricar un espejo, solamente hay que poseer un vidrio que llamamos vidrio base y que después debemos cortar en principio con una sierra diamantada. No sé si que es un diamante. Sí, una sierra con Un punta de diamante. diamante. Y después pasarlo por un molino, una especie de molino, bañarlo en un líquido abrasivo para pulirlo y de ahí vamos a una cámara de vacío que llamamos evaporador, que contiene un crisol. Crisol, que es una olla grande. Sí, claro, una olla grande, doctor. Un crisol con metal líquido que... ¿Metal líquido? ¿Qué tipo de metal? Bueno, generalmente aluminio, que a más de 2400 grados de temperatura entra en ebullición. Hierve.
Claro, hierve. Si es en olla, hierve, y si es en crisol, entra en ebullición, doctor, ¿entiende? Y se condensa sobre el vidrio. Y ya tenemos un espejo, doctor. La verdad que es muy interesante la explicación, pero a ver, tengo otra pregunta. Usted que es del ramo y sabe de qué se trata, ¿por qué romper un espejo da 7 años de mala suerte? Ah, bueno, doctor. Eso es de hace muchos años, cuando los espejos eran tan caros y complicados de hacer, que claro, pertenecía solamente a las clases altas, a los reyes, a los príncipes, y entonces aquel que rompía un espejo para pagarlo tenía que trabajar durante 7 años, imagínese. Ajá. Qué bárbaro. Bueno, le agradezco muchísimo. Gracias por esta reflexión. No hay de qué. Vuelva cuando quiera, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego, sí, que lo vaya bien. Ahora que me quedé solo, tengo una duda, pero personal. Espejito, espejito, ¿quién es el científico más bonito? Ciencia a lo bestia. Visión canina. ¿De qué color ven el mundo los perros? ¿Y cómo podemos saber si perciben el color? Si uno les pregunta, no contestan. Durante mucho tiempo, se creyó que los perros solamente podían ver en blanco y negro, pero investigaciones recientes descubrieron que no es tan así. Los perros son capaces de ver los colores de los extremos del arco iris, esto es, el azul y el violeta por un lado y el rojo por el otro. Con los colores centrales del espectro, el amarillo, el verde o el anaranjado, se confunden y tienden a identificarlos solo como amarillo. Sin embargo, tienen una excelente percepción del movimiento y muy buena visión nocturna. Esto es porque tienen un 80% de bastones, que son los receptores que responden a la visión nocturna, y solo un 20% de conos, que son los que responden al color y a la visión diurna. ¿Qué ves? La tabla periódica de los alimentos. Verduras. Los químicos tienen su tabla periódica de los elementos, pero aquí en el supermercado podría haber una tabla periódica de los alimentos, muchas sustancias interesantes que están en las frutas y verduras. El alcaucil, por ejemplo, es muy rico en fibras y también en vitamina B1. La deficiencia de esta vitamina da una enfermedad llamada beriberi, pero también el alcaucil es muy rico. Entre otras cosas porque tiene una sustancia llamada chinarina, que modifica la percepción del gusto. Un vaso de agua tomado después de comer alcaucil sabe diferente. Y si de gustos hablamos, no podemos olvidar a los hongos. Los hongos son seguramente de los alimentos más primitivos que ingerimos. En sus paredes celulares poseen quitina, la misma sustancia que está en el exoesqueleto de los insectos. Pero además tienen un alto contenido en ácido glutámico, que es el prototipo del llamado quinto sabor o umami, descubierto a principios del siglo XX en Japón. Hay amargo, salado, ácido, dulce y umami, debido al glutamato de sodio. Las plantas almacenan almidón como sustancia de reserva. Las papas son muy ricas en almidón. Gracias a estas reservas pueden generar brotes a partir de los ojos. Pero cuidado, estos brotes son ricos en sustancias llamadas alcaloides que son potencialmente muy tóxicas. También tienen proteínas, vitaminas y minerales como el hierro. Cuando cocinamos papas a veces cambian de color por reacciones que ocurren justamente con el hierro. Pero si hablamos de hierro tenemos que referirnos a otros vegetales. A comienzos del siglo XX, un médico calculó que por cada 100 gramos de espinaca habría 3 miligramos de hierro, el elemento 26 de la tabla periódica. Pero alguien se equivocó al copiar el dato y anotó 30 miligramos, o sea, 10 veces más. En 1937 se corrigió el error, pero unos 7 años antes ya había aparecido en escena Popeye el marino, con su enorme ingesta de espinaca que lo hacía fuerte, y así creció la fama de la espinaca como la fuente de hierro para el organismo. Esto tiene dos errores. Primero, que no tiene tanto hierro. Y segundo, que este hierro presente en la espinaca y en otros alimentos no se asimila fácilmente por el cuerpo, con lo cual no tiene un alto valor nutricional. Además de hierro, la espinaca tiene sustancias que recientemente se descubrió que son muy útiles para la retina y para la visión, por ejemplo la luteína, y se la está utilizando como tratamiento preventivo para enfermedades de la vista.
Claro, sabiendo que tiene hierro y que tiene luteína útil para la visión, uno puede preguntarse cómo es que Popeye sigue eligiendo a Olivia. Ciencia a lo bestia. Extremidades dormilonas. ¿Por qué se duermen los brazos o las piernas? ¿Qué es ese cosquilleo que sentimos en los peores momentos? Lo cierto es que esto ocurre cuando estamos quietos durante mucho tiempo y puede ocurrir por diversas razones. Puede ser que comprimamos un nervio, con lo cual se pierde la sensibilidad de esa zona del cuerpo, sobre todo en los miembros superiores o inferiores. También puede deberse a una falla en la irrigación sanguínea a esa zona del cuerpo. En general, esto dura poco, pero hay una condición llamada parestesia en que se vuelve crónico y puede indicar una falla, por ejemplo, en el sistema nervioso. Ante cualquier duda, consulten a su médico. Cantando bajo la ducha. La donna immobile, qual piuma al vento, la. Doctor G, pero qué sorpresa, pero ¿qué hace acá, doctor? Esta es mi intimidad, es el baño de mi casa. No se preocupe, no lo voy a molestar, pero la verdad lo quiero felicitar. Usted es muy buen cantante. Por favor, doctor, usted no tiene idea de cómo me han vilipendiado mis amistades, mis familiares cuando me pongo a cantar. Y entonces yo me reservo este lugar para poder canturrear algo. Muy curioso lo que dice, ¿no? ¿Por qué aún el peor de los cantantes canta bien en la ducha, en el baño? Es algo que tendríamos que investigar. Eso tiene que ver con la generación del sonido. Veamos. ¿Tiene algo en qué puedo escribir? No, doctor, este es el baño de mi casa, no tengo ningún tipo de... Esto me va a servir. No, doctor, este es un lápiz labial de mi mujer, usted no tiene idea de cómo se enfurece. No se preocupe, después le explicamos. Como todo sonido, el canto es una presión de aire que va viajando. La podemos representar por una onda periódica, así. Las variaciones en esta onda tienen que ver con las oscilaciones de aire a medida que el sonido va viajando. Cuán agudo y cuán grave se mide por la frecuencia, la velocidad de esta onda. Así tenemos ondas más rápidas, de frecuencia más alta, y ondas más lentas, de frecuencia más baja. ¿Sabe qué? El oído humano es capaz de captar ondas muy graves de alrededor de 20 Hz y recontragudas de 20.000 Hz. ¡Amor! ¡Ay, mi mujer! Este hombre acá, ¿quién es acá? Es el doctor G, te he hablado de él infinidad de veces, No, no sé quién es, no me acuerdo. Debe presentar, es una eminencia. Doctor G, mira, ¿Cómo le va? un Me segundo. encanta ¿Qué de dice? conocerlo. ¿Qué hizo con mi rouge? No, me lo prestó él. ¿Cómo lo que? El doctor necesitaba hacer un pequeño gráfico, querida, eso se repone... Estábamos explicando por qué uno canta bien en la ducha. Ah, sí, claro, pero ¿sabes lo que cuesta, no? Sí, no se pregunte acá. Bueno, mira, yo vine a decirte que llegó el carpintero. ¿Carpintero? Sí, el carpintero. ¿Vos llamaste al No, carpintero? vos lo llamaste. Yo llamé. Sí, le dijiste que tenía Franco. Tenía Franco, ¿Y sí? querida, y escúchame. La ciencia no conoce de feriados. Bueno, ya que vino, hágalo pasar, digo, si quieren, ¿no? Sí, claro, sí. A ver, carpintero, pase, por favor. Permiso, por favor, voy acomodando. Perdón, ¿ustedes qué hacen acá? No. ¿Usted qué hace acá? Yo, la vida de un sujeto experimental es algo bastante sacrificado y bueno, me lo tengo que rebuscar de este modo. Pero yo estaba hablando con la señora por el problemita que hay acá en los azulejos, pero si usted ve, están un poquito apeguchados. Así que vamos a hacer lo que le dije. Sí, claro. Vamos a poner un revestimiento en madera acá. ¿En madera? Sí, en madera. Lo vi en la tele, va a quedar hermoso. Bueno, en realidad esto nos viene muy bien para lo que estábamos tratando de explicar. Los materiales del baño tienen mucho que ver en cómo suena el canto. Es una cuestión de resonancia acústica. Algunos materiales reflejan mejor el sonido que otros. Amor, llegó el plomero. El plomero, pero ya está el carpintero, está el doctor G. ¿Qué hace el No sé plomero? qué hace. Dice que vos le dijiste que viniera porque tenía Franco otra vez, como el carpintero. ¡Que venga! Ay, lo digo. Ay, pase, plomero, pase. Buenas, permiso. Sí, buenas. ¿Cuál es el caño que hay Sí, que por arreglar? acá abajo, mire, debe ser por esto. Yo quiero que... Bueno, estábamos justamente en por qué se canta bien en el baño. Yo le puedo explicar por qué todos cantamos bien en la ducha. ¿Usted? ¿Pero usted qué sabe de esto? Bueno, son muchos años de trabajar en baños. Bueno, entonces, ahora explíquenos. Bueno, hay muchos motivos. El baño funciona como un pequeño estudio de grabación y modifica el volumen, la frecuencia y la resonancia de un sonido. Por ejemplo, fíjense que el baño es un lugar chico y está rodeado por paredes que están hechas de un material que es liso y duro. Eso hace que el sonido se refleje y rebote, y todos esos rebotes se suman y aumentan el volumen. Oigan. Va, le tengo que pintar. Viene Perú. Mira, ¿quién es? ¿Quién es Perú? El novio de
la nena. Por acá, muy linda la nena, ¿eh? No haga comentarios, por favor, Ay, me parece que escucho la puerta. ¡Ah! Es el vecino del quinto C. ¿El vecino del quinto C? ¿Qué hace el vecino del quinto C? No sé, pero tiene un humor. ¿No va a pasar? Pase, pase. Ah, don acá. Estaba acá, hombre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los días lo mismo. Esto no puede seguir así, no puede ser. Yo me levanto muy temprano, hombre, me levanto a trabajar. No sé para qué se levanta. Me levanto para entrenar, mire esto. Pero dígame, don acá, ¿qué pasa que hay tanta gente acá? No, tranquilícese. Estábamos tratando de explicar por qué se canta tan bien en el baño. Bueno, mire, está bien, que haga lo que quiera, que cante bien, que cante mal, que cante bajo, por favor. Justamente el plomero que sabe de estas cosas nos estaba explicando. Bueno, además del tema del volumen, hay algo con las reverberaciones. El sonido rebota varias veces y eso hace que esté en el aire más tiempo, durando más, lo cual le da una cualidad como de eco a la voz y también mejora la calidad del canto. Además hay otro tema, las pequeñas imperfecciones en el tono también se van regularizando y eso hace que incluso pequeñas desafinaciones se vayan promediando en el tiempo. Además hay otro tema, como estamos adentro de la ducha, que es un resonador, nos escuchamos mejor, entonces es más fácil corregir los errores mientras cantamos. Y dígame, ¿esto está caliente, hace calor porque es una ducha? ¿Eso influye en la calidad del sonido? Bueno, en realidad si el aire está más caliente el sonido viaja más rápido, con lo cual las resonancias se hacen más agudas, pero no se nota eso demasiado. Hay otro efecto por ahí, que el agua caliente relaja los músculos del cuello, entonces por ahí uno canta más relajado. Tiene razón en esto de que no se siente más agudo. Es más, a mí me parece que en la ducha uno se escucha más grave, ¿puede ser? Bueno, en realidad la ducha es un resonador. Eso significa que refuerza ciertas frecuencias y justamente las frecuencias que refuerza son las más bajas. Acá tiene una imagen de la voz cantando normalmente y acá tiene una imagen de la voz cantando en el baño. Fíjense que se refuerzan todas estas frecuencias que están en la parte grave. Eso hace que la voz suene más profunda y más grave. Ay, pero ¿quién es ahora? No sé qué falta. Ay, Gracias. ay, me parece que llegó Pelu, el novio de la nena. Pelu, ¿No? dale, Peluche, me cosí. ¡Peluche! Sí, ¿y qué? No, le queda muy lindo ese nombre. Don acá, grandecito el novio de la nena, ¿eh? Sí, estoy bien alimentado. Nena, ¿quién es este señor y a qué se dedica? No hables así, papá es mi novio y es cantante. Mira, Pelu, mostrale, canta algo. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Finalmente, entonces ya sabemos por qué cantamos mejor en el baño. Tiene que ver con los materiales, con la resonancia y la reverberancia del lugar. Al fin y al cabo, en la ducha, todos somos Gardel. Peluche, ¿por qué no te cantás una que sepamos todos? Dale, Peluche, vamos. Día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y loca las fontanas se contarán su amor. ¿Querés saber más sobre la ciencia en la vida cotidiana? Ingresa a www.encuentro.gov.ar/Proyecto G.